Bueno, pues hoy es lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, actual coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la misma UNAM y presidente del Consejo Aspen Institute México. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, como siempre, un gusto saludarlo. Igualmente, querido Juan Ramón. Pues, Joaquín, con la novedad que me acaba de llegar un libro que me parece extraordinario por varias razones. Para quienes nos pueden ver, lo acerco a la pantalla. Es un libro que se llama El caso del peligroso Donald Trump, que está escrito por 27 fundamentalmente psiquiatras, psicólogos, especialistas en las ciencias sociales. Es un libro de 400 páginas, hay 27 autores, algunos de ellos muy distinguidos, Joaquín, profesores en universidades como Columbia, como Harvard, como Yale, como la Universidad de California, profesores de psiquiatría y algunos no psiquiatras como Noam Chomsky, que es profesor emérito del Tecnológico de Massachusetts. Y bueno, pues el punto central de estos estudios es decirnos, oigan, el señor Trump, más allá de sus preferencias, de republicanos o demócratas, de quienes piensen que lo está haciendo bien o no tanto, es un hombre potencialmente peligroso para todos y nos dan una voz de alerta de manera ponderada, documentada, y señalan 3 grandes capítulos, Joaquín, que me gustaría comentar con ustedes esta tarde, si te parece. Adelante, por favor. El más importante, ¿por qué consideran estos expertos en conducta, en psicología, en aspectos que tienen que ver con las emociones y con la capacidad y el carácter de las personas? ¿Por qué lo consideran peligroso? La principal vertiente de análisis se va sobre lo que puede representar el poder sobre las armas nucleares de una persona como Donald Trump. La amenaza de una guerra nuclear, en opinión de muchos de estos autores, es real, y ahí se centra una parte importante del análisis. Otra que preocupa no menos es la posibilidad de que este hombre genere o propicie o detone una verdadera catástrofe ambiental, y también sobre ello abordan varios de los autores. Y finalmente, otros más se ocupan de analizar cuáles están siendo ya los efectos del gobierno del presidente Trump sobre la salud y sobre todo la salud mental de algunos grupos particularmente vulnerables a las políticas de Trump en los Estados Unidos. Me refiero evidentemente a los migrantes de manera señalada, pero también a las mujeres y también otros grupos como los discapacitados, es decir, empiezan a percibir ya un efecto en la salud mental. Vuelvo al primer tema, la amenaza de una guerra nuclear. La era nuclear, Joaquín, como todos sabemos, se inicia a partir de los bombardeos en 1945 en la Segunda Guerra Mundial sobre Hiroshima y Nagasaki. Y 2 años después, en 1947, los científicos nucleares, sobre todo físicos, establecieron algo que se conoce como el reloj del juicio final. ¿Qué quiere decir esto del reloj del juicio final? Bueno, es un mecanismo de protección que estas asociaciones de científicos nucleares han establecido para decir qué tan cerca podemos estar de una confrontación nuclear. Cuando el reloj llega a las 12 de la noche, si ese reloj llega a las 12 de la noche, el reloj del juicio final, quiere decir que ya nos fuimos todos, ya no estamos. Cuando empezó esto en 47, decidieron poner el reloj faltando 7 minutos para las 12. Y de entonces para acá, ese reloj se ha acercado o se ha alejado de las 12. Por ejemplo,
cuando los Estados Unidos y los rusos hicieron ensayos con la famosa bomba H, no sé si tú la recuerdas, claro. La bomba de hidrógeno. La bomba capitalista que acababa con los hombres y respetaba los bienes. Exactamente. En esa época este reloj se acercó hasta los 2 minutos para las 12 de la noche. Estuvo muy cerca, hubo mucho temor. Después se distendieron las cosas y se ha retrasado. Bueno, Trump cumple su primer año y de acuerdo a estos expertos nucleares ha llevado ese reloj a faltar 2 minutos y medio para las 12. Es decir, en esta escala de habiendo iniciado a los 7 minutos hace 65 años, hoy lo ha logrado llevar a los 2 minutos y medio. Es una forma gráfica, como los científicos nucleares nos dicen, hay que tener cuidado porque la amenaza de una confrontación nuclear sigue siendo real y Trump parece acercarnos a esa situación que sería catastrófica para todos. Ahí no nos escapamos absolutamente ninguno de nosotros. ¿Y por qué dicen esto? Bueno, entre otras cosas, por la forma como Trump se ha comportado ante los diversos mecanismos de seguridad que se tienen para evitar una confrontación nuclear. Estas expresiones tan displicentes sobre el papel de la OTAN, por ejemplo, pues preocupan muchísimo. El hecho de que sea un hombre que está constantemente provocando a un paranoico como es Kim Jong-un de Corea del Norte, bueno, pues a un paranoico no hay que andarlo amenazando, ¿no? Un paranoico no necesita amenazas, está muy cerca de todas maneras de imaginarse cosas, y si además lo amenazas, esa parte es una provocación que puede ser muy peligrosa. Pero además, Trump parece tener una cierta debilidad frente a los poderosos que son particularmente autócratas. Veamos cómo se relaciona con Putin, cómo se relaciona recientemente ahora en su gira por Asia con Xi Jinping en China, y algo que parece verdaderamente sorprendente, tiene una muy cordial relación con este presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, que es un aficionado a matar drogadictos, ¿no? Porque él piensa que a los drogadictos pues hay que matar, entre otras cosas. Bueno, esas características en la personalidad del presidente Trump son las que han hecho que se pues genere una situación de preocupación genuina entre estos trabajadores de la salud mental, que además a través de sus estudios nos permiten entender mejor por qué, por ejemplo, la personalidad de Donald Trump, cuando llevas el tema al terreno del comercio internacional, porque es un hombre que prefiere los tratados bilaterales que los tratados multilaterales, porque él se siente más cómodo negociando desde una posición de fuerza como la que tiene necesariamente el presidente de los Estados Unidos frente a cualquier otro jefe de Estado. Ya dijimos que a los chinos y a los rusos les da un lugar muy especial, pero a todos los demás los puede poner en un plano inferior y prefiere los tratados bilaterales a los tratados multilaterales. Seguramente pues esto explica en buena medida, entre otras cosas, el inminente fin del Tratado de Libre Comercio. Y finalmente, Joaquín, los efectos que ya está teniendo esta política de incertidumbre, de acoso, de amenaza continua frente a grupos específicos vulnerables de la población, de la propia población norteamericana, en donde empiezan a aparecer cada vez más casos de ansiedad como un trastorno patológico, frente a estas amenazas que se vuelven realidad en los casos de algunas deportaciones de familiares que ya han ocurrido. En fin,
cuando se ve todo esto en su conjunto, caray, pues queda la sensación de que en efecto estos 27 expertos que han publicado este libro, pues no dejan de tener un grano de razón. Ojalá que no lleguen las cosas a situaciones extremas, pero no está por demás que tengamos en cuenta la posibilidad de que algo grave, más grave de lo que ya tenemos, pueda ocurrir. ¿Cómo va a reaccionar la sociedad norteamericana ante esto? No lo sabemos. Las últimas 2 elecciones que hubo en Estados Unidos no le fueron favorables al Partido Republicano, perdieron Virginia, perdieron Nueva Jersey. No sé si esto va a ser el inicio de una tendencia o son 2 elecciones que no necesariamente representen una tendencia en los próximos años. Pero mientras tanto, pues habrá que estar, en todo caso, conscientes de que el presidente Trump, por su forma de actuar, por su forma de reaccionar, por su forma de gobernar, ha encendido focos rojos en un grupo distinguido de especialistas que ven en su salud mental una amenaza para la salud mental de por lo menos algunos sectores de la población estadounidense. ¿Y esto? Ese es mi comentario el día de hoy. Gracias, querido Juan Ramón. Esto no lo habían hecho de ningún presidente, esto. No, nunca había ocurrido, no con esta profundidad ni con esta seriedad. De hecho, existía, Joaquín, la famosa ley de Goldwater, que los psiquiatras norteamericanos habían de alguna manera decidido, creo que con buen juicio, no emitir diagnósticos si no tenían la posibilidad de entrevistar directamente al personaje público en cuestión, pero ante la reiterada actitud del señor Trump, pues esta ley de Goldwater quedó atrás y nunca había ocurrido esto. Es la primera vez en la historia, por algo ha de ser. En fin, querido Juan Ramón, gracias, gran libro, ya lo seguiremos hablando porque esto apenas está empezando. Te mando un abrazo y gracias, muchas gracias, me da mucho gusto. Buenas tardes, Joaquín, saludos al auditorio. Igualmente, gracias del doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad en la misma UNAM y presidente del Consejo Aspen Institute México.